La fuente de tensión en el circuito mostrado me da la expresión, determina V, que es la tensión del capacitor equivalente entre todos los terminales, ya que si entre esos dos puntos hay la capacitancia equivalente, la tensión es la misma. Entonces, en ese caso, la función de escalón unitaria me genera dos intervalos, para t menor que cero y para t mayor o igual a cero. En este caso, la fuente de tensión para t menor que cero, esto vale cero y es 8 voltios. Y para t mayor o igual a cero, esto es 1 y sería 20. Entonces, con respecto al primer intervalo, para t menor que cero, este caso, esto vale 8. Entonces, en este caso, la capacitancia equivalente, que ya por sí vale 8 milifaradios, está conectado a un circuito activo, a un circuito con fuente independiente. Eso significa que está cargado. Entonces, cuando está cargado se representa como un circuito abierto, cuya tensión desde el circuito abierto es su tensión inicial del capacitor. Como es circuito abierto, por acá no pasa corriente, cero, este resistor se retira. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. En ese caso, la tensión acá vale 8 y la tensión inicial del capacitor es V sub 0. Entonces, por divisor de tensión sería la resistencia entre la suma de resistencias por la fuente. Acá es 160 entre 200 por 8, 6,4. Para el siguiente intervalo, ese caso me indica que la fuente es 20 voltios. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Acá hallando el equivalente entre las dos capacitancias es 8 y la tensión es la misma, ya que están en paralelo, y acá la fuente es 20. Entonces, como el capacitor está conectado a un circuito con fuente independiente, su tensión es la suma de dos tensiones, estable más transitorio, cuyo factor es del transitorio la tensión inicial menos la tensión Thevenin, catado es la capacitancia por la resistencia Thevenin. Entonces, lo que necesito determinar es el equivalente Thevenin entre las terminales de este capacitor. Para ello lo aíslo quedándome de la siguiente manera. Lo primero que se determina acá es la resistencia Thevenin a circuito inactivo, es decir, esto está en corto, 40 y 160 en paralelo, y eso en serie con 18, cuando es el equivalente, en este caso el paralelo de 40 y 160 más 18, 50 ohmios. Luego terminamos acá la tensión Thevenin, tensión a circuito abierto. Por acá no pasa corriente ya que es a circuito abierto, entonces esta resistencia no afecta en nada, se retira. Entonces la tensión Thevenin por divisor de tensión es la resistencia entre la suma de resistencias por la fuente, que es 16 voltios. Entonces la capacitancia es el valor de tau por la resistencia. Lo que me interesa es el negativo, el recíproco de tau. 8 mili por 50 y almacenamos en T. El negativo, el recíproco de tau, menos 2,5. La tensión del capacitor es la tensión Thevenin más la tensión inicial menos la tensión Thevenin. 6,4 menos 16 menos 9,6. La función exponencial menos 2,5 t en qué unidades voltios. Corroboramos con el solucionario la 8,618 y efectivamente acá me coincide. Si quisiéramos graficar sería de la siguiente manera. Como es continua la tensión de un capacitor, simplemente necesitamos su tensión inicial y su tensión cuando tiene al infinito, donde se estabiliza en 16.
Entonces sería de la siguiente manera. A ver, 6.4 y 16 se estabiliza en 16. Presiona el capacitor en función del tiempo. Para T menor que cero es constante, en el instante cero toma este valor, ya que es continua, y luego aumenta exponencialmente y se estabiliza en 16.